Em, bien, la charla de hoy en realidad es la síntesis de un curso que dicto y a su vez una mucho mayor síntesis de un diplomado que dictamos durante muchos años con muchos otros docentes. Eh, Así que bueno, en esta síntesis, como menciono, voy a ir muy rápido porque quiero comentar muchas cosas y esto es un tema realmente importante y hoy cada vez más importante en el sector agropecuario y agroindustrial. Vamos a ver si podemos pasar. Bueno, comenzamos por los problemas. Negocios son los negocios, se decía, business are business, una frase muy tradicional. ¿Y qué es lo que significaba esta frase? Que se podía hacer negocios de cualquier forma. Todo valía para hacer negocios. Hoy por hoy, ya esto, no digo que no sea cierto, digo que cada vez es menos valorado y se empiezan a valorar las empresas, a los negocios éticos, ¿sí? Entonces decimos también que se puede hacer buena ética y buenos negocios. Y finalmente, como un producto de lo anterior, aparece el negocio de vender ética, ¿sí? El negocio de hacer la ética como una cuestión paraarancelaria, de el greenwashing, el lavado verde, de hacer aparecer cosas que no son. Bueno, esto es la ética. Y de nuevo, como hablamos de ética y moral, como hablamos de ética, tenemos que hablar de moral también. Una pequeña definición, no quiero aburrirlos con esto, simplemente para ubicarnos. La moral es el conjunto de normas, valores y costumbres que rigen un grupo, mientras que la ética es la reflexión sobre la moral. Es el arte de vivir, según Fernando Savater, un filósofo español. Y así rápidamente, pero muy rápido, discúlpeme, decimos que la ética, ay, perdón, que la ética, ¿quién decide? Yo, porque yo soy el que decido sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. En cambio, la moral, quien decide es la sociedad. Y aquí hablamos de sociedades distintas. ¿Por qué? La sociedad en general, pero también la familia es una sociedad, un club es una sociedad, una universidad es un grupo social, me refiero, ¿sí? Entonces, para estar integrados a ese grupo social, una religión es un grupo social, el catolicismo, el judaísmo, etcétera, es un grupo social. Si yo quiero ser católico, cristiano, tengo que cumplir con una cantidad de mandamientos, ¿sí? Un código moral. Si yo quiero pertenecer en términos más amplios a un país en términos de las cosas que están bien y que están mal, la legislación, tengo que cumplir la legislación. Si yo quiero participar en la universidad, tengo que cumplir determinadas normas. Y así, no vamos a meternos demasiado en eso, pero si ustedes lo analizan, ya lo vamos a ver cuando veamos los sellos. Un protocolo, un sello de calidad, es también un código moral. Y esto es lo interesante. Y así comenzamos con las tendencias en los alimentos. Rápidamente, las primeras tendencias. Conveniencia, los alimentos listos para consumir, reducción de envases. Ustedes van a ver los melones cada vez más chicos, las sandías más chicas, etc. La segunda tendencia, preocupación por la salud. Menos grasas, menos azúcares, menos calorías. Productos habitables. Si ustedes ven los envases de los alimentos, van a decir, no, no tiene tal cosa, bajo en, reducido, libre de hormonas, de agroquímicos, de lo que fuese. Y finalmente los productos funcionales, aquellos que hacen bien a la salud. La tercera tendencia es los productos diferenciados. En función de lo anterior, ¿sí? Aparecen los productos orgánicos, esto es libres de agroquímicos, los productos con denominación de origen e indicación geográfica, ¿sí? Los productos éticos, vamos a ver un poquito más luego esto, comercio justo, rainforest, etc. Aquellos certificados con algún protocolo específico, ejemplos, productos kosher, los halal, etc. Los libres de OGM, los trazados, bien, hay mucho para hablar.
4, la preocupación por el medio ambiente. Y esto sí es cada vez más importante. Y se habla de disminuir el consumo de bienes, recursos, disminuir el consumo de recursos no renovables, disminuir el consumo de gasolina, el consumo de agua en la producción, la huella de carbono, producir sin deforestar, esto que la Unión Europea viene exigiendo para el año próximo y que es parte de las grandes discusiones que tenemos en muchos países, el respeto a la naturaleza, a la biodiversidad. Y el último, los mercados. Los mercados son cada vez más complejos, cada vez más sobreofrecidos. Ya hay cada vez menos productos de contrastación por los viveros, por la tecnología, etc. Y hay un aumento de la competencia, hay un traslado de las exigencias a los proveedores, ¿sí? Ya los supermercados hoy están mandando, en el mercado, valga la redundancia, ¿sí? Nuevas exigencias en calidad, producto de la competencia, como decía, y de una demanda del consumidor. La Unión Europea hace unos años hizo un estudio, les preguntó a los investigadores en el 2000 poco, qué, qué alimentos habría en el 2030. Y una de sus conclusiones, que yo relato aquí, dice: las tendencias esperables son el incremento en la demanda de nuevos alimentos nutricionalmente saludables, convenientes, orgánicos, nostálgicos, producidos sustentablemente de comercio. Y todos los días hablamos de calidad, y la calidad se empieza a exigir, empieza a amenazarnos a partir de cosas que nos impactan, que a los consumidores nos impactan, y empezamos a dudar. Si ustedes piensan en la gripe aviar, dejamos de comer pollos; en las hormonas, mucha gente dejó de comer ganado vacuno; en organismos genéticamente modificados, cuando empezó el conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos, y Argentina, entre otros, etcétera, decían que los OGM mataban. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Y productos que tienen o no determinadas enfermedades o que la transmiten, el caso de hepatitis A, residuos de agroquímicos, ¿sí? El caso de Escherichia coli, los alimentos, salmonela, la BCE, la vaca loca. Acuérdense de la vaca loca y cómo mucha gente dejó de comer carne. Bioterrorismo, producto de las torres gemelas, de la caída de las torres gemelas, que comenzamos a notar en los países normas que prohibían el ingreso de determinados alimentos si no tenían un mínimo de trazabilidad, si no podíamos identificar a alguno de los responsables. Eso exigía Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Y finalmente, lo que mencionaba hace un rato, el tema de la deforestación. Y a partir de la calidad aparecen sellos de calidad. ¿Y qué decimos? Un sello de calidad es un símbolo o logotipo o marca que aparece en la etiqueta de un producto o sobre el producto mismo. Es una herramienta de marketing y comercialización. Su objetivo es llamar la atención al consumidor. Los sistemas de calidad en el agro, voy a ser muy repetitivo en esto para algunos. Buenas prácticas agrícolas es lo primero que se exige. Hoy es obligatorio, entre comillas, porque no hay demasiado control al respecto, pero bueno, en las leyes es obligatorio, en Argentina y en muchos otros países. Buenas prácticas de manufactura para productos procesados, HACCP en productos procesados, y son exigidos, por ejemplo, para muchos productos como pescados, lácteos, jugos, etc. Sistema de gestión de calidad, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000. Hay algunas otras ISO más. Protocolos específicos, denominaciones de origen, códigos de conducta que hoy lo está exigiendo la Unión Europea para su debida diligencia, una norma nueva para grandes empresas, tanto que operan en la Unión Europea como que operan en el exterior, pero ingresan productos a la Unión Europea. Luego, al final, podemos abrir las preguntas y poder responder de algunas cosas, no de todo. Y cuando hablamos ellos de calidad, fíjense que en los productos agrarios tienen pocos años. Esta es una diapositiva muy tradicional. Y fíjense que en el año 98 Estados Unidos comenzó a exigir eso para sus productos. Chile en el 99, Argentina en el SENASA en el año 99. El protocolo EUREP-GAP
luego llamado Global Gap, en el año 2000, protocolos que exigen aún hoy los supermercados de muchas partes del mundo para garantizar que esos productos sean inocuos. Y así tenemos una diversidad de sellos. Aquí ven el producto sello Global Gap, el sello de alimentos argentinos, la denominación de origen, buenas prácticas agrícolas. Acá hay un sello interesante que es el de Tesco, que es el que implementa el supermercado Tesco para los productos que ingresan, productos primarios. El sello de la agricultura familiar en Argentina, que no se implementó en la práctica, pero también es muy interesante. Buenas prácticas agrícolas, no lo vamos a definir para pasarlo rápido, ¿sí? Y así vamos al desarrollo sustentable. ¿Y de qué se trata esto? En el año 87, una comisión de Naciones Unidas dijo lo siguiente como definición. Dice, se deben satisfacer las necesidades de esta generación sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades. Eso quien lo dijo, una mujer que se llamó Gro Harlem Brundtland, esta mujer que presidía esa comisión y que se denominó la Comisión Brundtland gracias a ella. Luego fue directora de la Organización Mundial de la Salud, luego fue primer ministra de Noruega. Y decía lo siguiente, la sustentabilidad se compone de tres cosas. Sustentabilidad económica, obviamente ninguna empresa puede existir si no tiene rentabilidad, social y ambiental. Esto, bueno, marca un poco de qué se trata esta cuestión: capital social, capital ambiental, capital humano, capital productivo. Así llegamos a la definición de responsabilidad social. Y la primera definición, diría la más conocida, no sé si la primera, es la que dio la Unión Europea, que decía: es el compromiso voluntario de la empresa, y ahora aclaro por qué puse organización, a contribuir a un desarrollo económico sustentable en alianza con sus empleados, la comunidad local y la sociedad en general, a fin de mejorar la calidad de vida. Y fíjense que puse entre paréntesis organización, porque hoy esta definición ya no se habla de responsabilidad social empresaria, sino responsabilidad social de las organizaciones. ¿Por qué? Porque para incluir no solo las empresas, sino a los estados, a las organizaciones empresarias, a las organizaciones sindicales, a los clubes, a cualquier tipo de organización. Este nombre, organización, fue gracias a la ISO 26000, que apareció en la primera década del 2000, 2014, 2015, no recuerdo bien ahora. Hay una definición también muy interesante que apareció en el año 2005, que la dio Barbara Parker, una norteamericana, que a mí me gusta mucho porque es muy sencilla. Dice: responsabilidad social empresaria es el proceso por el cual las empresas negocian su rol en la sociedad. ¿Para qué están las empresas? Es una buena pregunta. Sin duda para ganar plata, pero también para crear valor. Y no solo valor económico, sino valor social. Dan empleo, tienen que proteger su ambiente. Tiene sentido. Eso nos preguntábamos en Argentina en el año 2001, con una crisis que hubo muy grande. ¿Existen empresas exitosas en ambientes pobres? Sin duda que existen, pero lo mejor es que existan en un ambiente un poco mejor, con gente satisfecha de sus necesidades básicas y sus otras necesidades también, obviamente. En el 2011, la Unión Europea dio otra definición. Habla de la responsabilidad que tienen que tener las empresas sobre sus impactos en la sociedad. También es muy interesante. Y habla de cómo comunicar. Otra de las definiciones es la de stakeholders. Perdón. Stakeholders son los grupos de interés. Y hay distintos grupos de interés para las empresas. En primer lugar, el shareholders, esto es el accionista. El accionista es aquel que sin él la empresa no sobrevive de ninguna forma, porque se crea a partir del accionista. Los primarios, que sin ellos la empresa no sobrevive. Como digo, en primer lugar los accionistas, que son los shareholders, pero también los inversores, los empleados, los clientes y sus proveedores. Luego los stakeholders públicos, los gobiernos nacionales, provinciales, de todo tipo. Y los secundarios, que sin participar
directamente en la empresa pueden influenciar o ser influenciados por la empresa. Obviamente los consumidores, los medios de comunicación, las organizaciones empresarias, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo surge la responsabilidad social empresaria? En mis charlas digo, entre amigos podemos decirlo, la RC surge por los malos, por las empresas que producen algún daño, producen algún problema. Y si analizamos esto, vemos casos de corrupción, caídas de grandes empresas mundiales, Arthur Andersen, Enron, WorldCom, Parmalat en Italia. Surge también por el cambio climático y por los impactos de las grandes tormentas que hay, de las caídas de los buques petroleros, por ejemplo, en el Golfo, por los casos de trabajo esclavo infantil, en especial en el Asia, pero también en nuestros países de América Latina y el Caribe, por los casos de intoxicación masiva, en algunos casos de inocuidad, la exigencia de las buenas prácticas, la aparición de un consumidor consciente. Obviamente que este consumidor no está en todos los países, este consumidor es mayoría en los países desarrollados, sin lugar a duda, pero también está en nuestros países subdesarrollados, si quieren, de América Latina y el Caribe, y es un consumidor que tiene, si quieren, un mayor poder adquisitivo y que está exigiendo cada vez más sellos, cada vez más garantías. La aparición del COVID-19 dio lugar también a una gran cantidad de protocolos ligados a la salud, obviamente, y que exigían que garantizar una cantidad de, de, de procesos dentro de los hoteles, por ejemplo, dentro de los lugares donde se consumían alimentos, etc. La deforestación, otro elemento, la pérdida de la biodiversidad, otro elemento importante, cuando se habla del Amazonas. Y todo esto ocurre, además, se viabiliza como responsabilidad social por la comunicación global. Si no existiera esta comunicación global, hoy no tendríamos responsabilidad social empresaria. Si lo que aparece como corrupción, si lo que aparece como una caída en el mar de gasolina o de petróleo, si los casos de trabajo esclavo, si no se incendiara una fábrica textil en la India o en Malasia y no apareciera rápidamente en todas las redes sociales, hoy la responsabilidad social no existe. Así que bueno, existe justamente por esta comunicación que comunica estos casos emblemáticos de problemas. Y allí llegamos a lo que denominamos la matriz del esquema de calidad. Esto es una teoría francesa que yo la he tomado y la he tratado de agrandar. Esta matriz del esquema de calidad dice tres cosas. Escribo lo que hago lo que escribo y pido control de lo que hago. Escribir lo que hago es lo más difícil, realmente, porque cuando uno empieza a detallar las tareas, ya sea en una empresa, en una organización, de lo que hace todos los días, es difícil. Luego me comprometo a hacer eso que hago, eso que escribí, y pido un control externo de lo que hago. Estos son los sellos de calidad tradicionales. Y esta teoría de la calidad francesa habla de 4S y de 2R. Perdón. Las primeras 4S. La primera es la calidad implícita, y decimos que no tiene daño ni engaño. Un producto no puede tener daño ni engaño, es evidente y esencial. También se relaciona con la autenticidad, es lo que llamamos el deber que tienen que cumplir los alimentos. Y ahí aparece la primera S, la de salud, de valor nutritivo, las vitaminas, las fibras, los alimentos funcionales, etc. Yo esta teoría de la calidad la apliqué en alimentos, pero también la apliqué en el turismo. Por eso van a haber referencias al turismo. Es un tema que a mí me interesa particularmente. No solo el turismo rural, sino el turismo en general. Y como decía, la salud también la podemos ver en el turismo. En los spas, las termas, la cuestión de la salud mental, algo que se habló mucho por el COVID. La segunda S, la S de seguridad o inocuidad. Si no es seguro un alimento, se dice que no es alimento.
También los alimentos funcionales, perdón, se me fue, los alimentos seguros, los residuos de agroquímicos. Obviamente estamos hablando de sanidad también, buenas prácticas agrícolas, BPM, la cuestión del COVID. El segundo grupo es la calidad definida por atributos de valor. Aquí le estamos preguntando al cliente, al consumidor, y aparece lo que es la calidad explícita, lo que el consumidor declara que él desea. Y ahí tenemos la tercera S, la S de satisfacción. Elegimos por los cinco sentidos: olor, vista, gusto, observa y toca. Este, es lo que se llama calidad organoléptica. A nivel del turismo se habla de la geografía del gusto. Si imaginamos que uno llega a Argentina y no puede dejar de comer asado, o locro, o empanadas, o va a Perú, por ejemplo, o a México, ¿no? O a Guatemala con la excelente comida que tiene. Eh, la cuarta S es la S de servicio, y que tiene que ver con la comodidad, con la facilidad, con la economía del tiempo, con las comidas rápidas, con la conservación. Si vemos esto por el lado del turismo, hablamos de la atención al cliente. Y las dos R, la R de regularidad, es decir, cuándo está disponible ese producto. Todo el anterior no sirve si el producto no está disponible. El tema de la estacionalidad. Y finalmente la cuarta, R, la R en francés de la palabra rêve, que significa ensueño y que tiene que ver con el placer y el prestigio de consumir determinados alimentos. Y aquí sí aparecen muchos de los sellos, muchos de los productos diferenciados, por ejemplo, frutillas con denominación de origen, miel con denominación de origen, ron en Guatemala con denominación de origen, el mango ataulfo en México, la talavera en México, bueno, a nivel de turismo, las rutas alimentarias, las rutas patrimoniales, la cultura, los pueblos mágicos en México, en Ecuador, el turismo nostálgico. Algo que en turismo, pero también se puede aplicar a alimentos, se habla de experiencias memorables. Aquí vemos varios sellos, el Label Rouge en Francia, alimentos argentinos, tiene que ver con este ensueño, alta calidad, calidad suprema en México. Esto que ven aquí en este costado es la talavera, es una cerámica muy bonita. Los vinos La Riojana, del comercio justo, por ejemplo. Aquí vemos productos de miel. El café de Antigua, por ejemplo. A esta serie de 4S y 2R, yo le agrego perdón, le agrego una letra E a lo que se denomina la nueva calidad. Esto lo hablamos en el año, allá por el año 2010, 2012, que desarrollamos esta teoría que luego con los años la fuimos ampliando. Y lo primero de esta nueva calidad tiene que ver con las creencias religiosas. ¿Sí? Los productos ancestrales, kosher, halal, eh, los productos que tienen que ver con las culturas mayas, incas, aymara, entre otros muchos. El segundo punto, los sistemas basados en criterios de justicia y responsabilidad social. Ahí sí aparece claramente el comercio justo, el turismo justo, la ética en la etiqueta. Este es un sello francés que lo que tiene es un producto textil, que lo que tiene es una especie de torta en donde dice qué parte de la torta le corresponde eh, eh, a cada participante de la cadena de valor. ¿Qué porcentaje le toca al que produjo el algodón? ¿Qué porcentaje al que le hiló? ¿Qué porcentaje al que lo confeccionó? ¿Sí? ¿Qué porcentaje al comerciante? Bien interesante. Rainforest es un producto que tiene que ver con la naturaleza, vamos a ponerlo en esos términos. FCC tiene que ver con la madera, con el papel. Y finalmente, los protocolos de responsabilidad social empresaria, algo vamos a ver en la charla de hoy. ¿Sí? Eh, un ejemplo interesante, y que no tiene que ver con un protocolo que se pueda vender, aunque sí lo tiene, es Crepan Waffles. Los amigos colombianos lo conocen bien, pero también de otros países. Crepan Waffles fue
un estudio de un grupo de alumnos de una universidad de Colombia, que luego fue caso de estudio en Harvard, y que esta gente creó un restaurante en donde solamente trabajaran mujeres jefas de familia. Y fíjense el tema de la responsabilidad social. Únicamente trabajaban mujeres, las que cocinaban, las que atendían. Yo fui a un restaurante en Bogotá, en la zona rosa de Bogotá, hace unos cuantos años. Me llevaron un día de semana, me pareció muy interesante, porque un miércoles creo que no era un día obviamente de mucha gente. Sin embargo, este restaurante, comparado con los otros de la zona rosa, estaba lleno en un 70, 50, 70%, mientras el resto de los restaurantes estaban en 10, 15, 20, 30%. Esto muestra que el consumidor responde, que el consumidor este, valora a esas empresas que muestran que tienen responsabilidad social con determinados grupos sociales, en este caso, mujeres jefas de familia. Crepan Waffles ya hoy está en un montón de lugares de Colombia, pero está en Miami, está en otros países, está en Ecuador. Yo visité uno en Ecuador, en Quito. O sea que es una experiencia exitosa. Obviamente que no fue fácil, me estoy extendiendo demasiado, disculpen, pero me encanta este tema. Cuando empezaron, comentaban los dueños, tuvieron, por ejemplo, que dar créditos a la familia porque las mujeres al día siguiente llegaban muy cansadas. ¿Por qué? Porque además de trabajar, tenían que llegar a su casa, lavar la ropa, atender a su familia, tuvieron que crear guarderías, tuvieron que dar créditos para que compren lavarropas automáticos para que pudieran descansar un poco, entre otras cosas. El otro grupo es la forma de producir, hacer o servir. ¿Sí? Tiene que ver con lo orgánico, con lo sustentable, buenas prácticas certificadas, agricultura certificada, por ejemplo, APRESID, siembra directa, que certifica una forma de producir, arquitectura sustentable en el turismo, la huella hídrica, la huella ecológica, la disminución del consumo de agua, la disminución de la emisión de dióxido de carbono, el turismo sustentable, el turismo responsable. Un último punto que yo lo encontré el año pasado, un curso que tomé como alumno en Bolivia, llamado la biocultura, que me pareció un tema hermoso, que tiene que ver con el desarrollo territorial con un enfoque biocultural, es decir, cómo se integra producción, identidad, cultura, biodiversidad, entre otros temas relevantes para la sociedad. Vamos a ir al siguiente. Bueno, los saberes ancestrales tienen que ver con esto último, con la biocultura. Dejo esto, no lo voy a leer porque es muy largo y vamos a terminar mañana. Pero fíjense, a mí me gusta este cuadrito que lo tomé de una investigación española, las restricciones a los alimentos según las creencias religiosas. ¿Sí? Y según cada creencia hay una... Yo no sé si alguien está dibujando o fui yo. Bueno, no importa. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Javier, si me escuchás, a ver si se puede borrar algunas, Sí, algunas ahora lo líneas. borro. Gracias. Debo haber sido yo, disculpe. Bueno, de nuevo aparecen los sellos. ¿Sí? Acá aparecen el de Crepan Waffles, que les acabo de mencionar, y acá aparecen algunos sellos que tienen más que ver con responsabilidad social. Ya no solamente inocuidad, vamos para atrás. ¿Sí? Sellos, hay sellos de los parques naturales de Andalucía, por ejemplo, un sello de Agricultura con Justicia de Estados Unidos, Sabores de Campo de Chile, productos alimentarios de montaña, fíjense a partir de dónde lo podemos diferenciar. World Fair Trade Organization, el sello de pequeños productores, el sello Café de Mujeres en Guatemala, el sello de Fairtrade. Ahora vamos a ver algo un poco más, si se puede, un poco más profundo. El sello de Global Compact, del Pacto Global de Naciones Unidas. Y un tema que a mí me encanta, disculpa que los aburre con la ética, el tema de la ética ambiental. Y la ética ambiental surge a partir de la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver con la preocupación por el ambiente.
y por la preocupación por el ambiente no solo de los gobiernos y de las empresas, sino del consumidor. Y decimos que es un tema, esperen a ver si puedo borrar. Debo haber tocado yo anotar, por eso que me Si tenés aparece un icono de un en. lápiz, debería haber uno para deshacer. Si no, ahora sigo viendo cómo Bueno, por ahora no borrarlos. molesta, ustedes me van a entender igual. Sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, les decía, sino que el consumidor es el que también le importa cada vez más, ¿sí? Y le preocupa los envases y le preocupa qué pasa con el Amazonas, a un consumidor que vive en Canadá o que vive en Francia o que vive en Alemania, ¿sí? Y la ética ambiental, dice, es una reflexión racional y práctica sobre los problemas derivados de la relación del hombre con la naturaleza. Implica dos cosas. Una redefinición de la ética. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ética hablamos del hombre, hablamos de la persona. Y ahora con la ética ambiental estamos incluyendo a la naturaleza en las cuestiones éticas. Y el segundo, que hay que replantear la relación del ser humano con otros seres vivos y con la naturaleza en general. Vamos a ver. La ética ambiental tiene tres grandes problemas. Problemas internacionales son aquellos que se plantean en, en las relaciones entre las naciones, obligan a transferir los riesgos entre naciones, las consecuencias del comportamiento irresponsable de un país. Piensen, por ejemplo, en una explosión atómica, en Chernobyl. Piensen también en que un país puede afectar a otro. ¿Qué pasa con un río cuando pasa de un país a otro? ¿Qué pasa con la lluvia ácida, con el calentamiento del planeta, con el agujero de la capa de ozono, la deforestación? Eh, Esto nos obliga estos problemas internacionales a que organismos multilaterales, piensen en Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial para las Migraciones, que también es un problema internacional, ¿sí? este, tengan que intervenir. A veces pueden hacerlo, a veces no pueden hacerlo. No tienen suficiente poder, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo gran problema de la ética ambiental son los problemas intergeneracionales, cuando los intereses de una generación pueden entrar en conflicto con la de las próximas generaciones. Hans Jonas, un filósofo, habla del principio de responsabilidad. Dice, obra de tal manera que no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. Y aquí encontramos dos temas que hoy están cada vez más vigentes. La degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, ¿sí? Y finalmente, el último problema es el de problema interespecífico. Afectan la relación del hombre con otras especies vivas. Tiene que ver, por ejemplo, con el uso de cobayos, con cuán importante es un alimento versus, perdón, una especie versus otras, ¿sí? Habla del dilema de los especistas y los antiespecistas, pero bueno, el caso de los cobayos, las pruebas de los cosméticos, hay cosméticos que dicen que están libres de ese tipo de pruebas y hay otros que no dicen nada. Las pruebas genéticas con animales. Vamos a la siguiente diapositiva. También se habla, y esto ya no me voy a derivar, de los derechos emergentes, nuevos derechos que hoy se están exigiendo a las empresas. ¿Sí? Una publicación de hace poco tiempo, del año pasado, habla de 4 tendencias en derechos humanos emergentes y empresas. Primero, transformación tecnológica de derechos digitales, la salud de los grupos de interés, la desigualdad y el salario digno, la cuestión de género, por ejemplo, el tema de la diversidad, cómo integrar a distintos grupos en las empresas, la inclusión, la equidad en el trabajo, etc. Y hablando de ética ambiental, el año pasado, en julio del 2023, se emitieron los principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, se habla de, esto, bueno, viene mucho más atrás, desde el 2000,
de cuando se creó el Pacto Global de Naciones Unidas, etc. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo creó las Naciones Unidas en el 2015 y se plantea una agenda para el 2030 de desarrollo sostenible, ¿sí? Y son 17, no los vamos a nombrar todos, pero hay cosas muy genéricas y se pide a las empresas en sus declaraciones de responsabilidad de distinto tipo, de sostenibilidad, que traten de enunciar en cada aspecto qué tipo de objetivo está cumpliendo desarrollo sostenible. Uno de los protocolos de responsabilidad social más conocidos es el Pacto Global de Naciones Unidas. La ONG que yo dirijo, que se llama Eticagro, Ética y Calidad en el Agro, este, eh, trabajamos con este Pacto Global de Naciones Unidas, trabajamos con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, allá por el 2005, 2007, ya hace casi 20 años atrás, y nos metimos en el Pacto Global de Naciones Unidas de Argentina y participamos de él. El Pacto Global de Naciones Unidas son 10 principios agrupados en 4 ejes: derechos humanos, derechos laborales, ambientales y anticorrupción. Fíjense que ahí está el loguito del Global Compact. Este es el loguito viejo, ahora vamos a ver. No, este es el loguito nuevo, ¿sí? Y aquí ven arriba, el loguito viejo es de colores, ¿sí? Los 10 principios, los voy a leer rápido, no los vamos a poner con tanto detalle. Eso, para el que quiere, puede leer o también puede hacer algún curso, los que nosotros dictamos u otros. 10 principios. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales dentro de su ámbito de influencia. Esto es importante. Fíjense que tiene que ver con la norma de deforestación y de debida diligencia que la Unión Europea está queriendo aplicar a partir del 2025. Este principio es bien clarito y tiene que ver con eso. Esto fue les diría del año 2000, el Pacto Global de Naciones Unidas. El segundo, las empresas deben asegurarse que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos, ¿sí? El tercero, apoyar la libertad de asociación, libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Cuarto, eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Quinto, abolir cualquier forma de trabajo infantil. Eliminar la discriminación en materia de empleo, apoyar el enfoque preventivo frente a retos medioambientales, promover mayor responsabilidad medioambiental, alentar el desarrollo de tecnologías respetuosas para el medio ambiente. Y 10, las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas: extorsión, soborno, etc. A ver si puedo borrar esto. Déjenme probar a ver si puedo. A ver si puedo. Ah, borrador. Espérenme que estoy borrando. Bueno, ya está. Gracias y discúlpenme. A ver si vuelvo a anotar. Está bien, ya no. Bien. Ahora estamos más libres de las rayas amarillas. ¿Cómo suscribir el Pacto Global? El Pacto Global es un protocolo que no es auditado ni certificado. Esto es bien interesante y lo que yo digo, de nuevo entre amigos, es como una declaración de bueno que se hace uno mismo. Bueno, pero no es tan así. Esto es en broma, ¿sí? Porque cada empresa, cada organización tiene que enviar una carta firmada por su máxima autoridad, un decano si es una universidad, el presidente de la empresa si es una empresa, indicando que va a cumplir esos 10 principios. En segundo término, promover cambios en la empresa, ¿sí? En tercer término, hacer pública su adhesión al Pacto Global, como a través de su web, algunos lo hacen a través de sus productos, y publicar un informe anual. En este informe anual, antes no había, pero ya ahora hay un formato tipo para presentar el informe anual. Uno tiene que indicar qué hizo en cada uno de los 10 principios, ¿sí? Cada uno de estos 10 principios debe estar
indicado de qué forma lo cumplió la empresa. Y si no, amerita, ¿por qué? Porque es una pequeña empresa y no puede hacer, no puede promover, por ejemplo, cambios medioambientales o tecnologías novedosas en temas ambientales, tiene que indicar por qué no lo hizo, obviamente porque es pequeña empresa, etc. Antes era gratuito el Pacto Global, desde hace pocos años se les pide un aporte, eso depende de cada país. Empresas muy pequeñas en Argentina se les pide $1.000 al año o en forma voluntaria, si lo pueden hacer, si no, no pagan nada. Allí tienen la web que es pactoglobal.org.ar. Otro de los protocolos más conocidos por las grandes empresas a nivel mundial es Social Accountability 8000. SA 8000 se lo conoce. O sea, poner un poquito más. Fíjense que empresas del tipo en Costa Rica, Chiquita, el grupo Eroski en España, Sirio del Monte en Grecia, la empresa Dole, GES, Petrobras, empresas que han adherido en su momento a Social Accountability 8000. ¿Cuál es la característica de Social Accountability 8000? Esto surge en realidad allá cuando las empresas en el año 2000, 2000 y poco, la primera década del 2000, cuando empezaron a haber conflictos muy graves laborales. Empresas que, justamente por eso, empresas que tienen mucha nómina de personas. Y fíjense que al 31 de marzo del 2023 había 5.000 certificaciones versus 20 y pico mil en el Pacto Global, digo para que tengan idea de las dimensiones. Pero que estas certificaciones implican a más de 2 millones de personas, de 2 millones de trabajadores, en 54 países. Fíjense, no voy a detallar todo, pero fíjense cómo se empiezan a repetir en los protocolos de responsabilidad social, en este caso obviamente que es certificable y auditable, trabajo infantil, trabajos forzados, salud y seguridad en el trabajo. Aquí se habla también de la esclavitud moderna, no me voy a entrar en detalles. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, discriminación. Fíjense que acá habla de forma mucho más específica de discriminación. Raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad. ¿Por qué? Porque estos protocolos se aplicaron en países como India, Malasia, China, que justamente tienen ese tipo de discriminación. Medidas disciplinarias, horario del trabajo, entre otras cosas. Remuneración. Las empresas en el SA 8000 deben tener previamente un sistema de gestión de calidad, como por ejemplo un sistema ISO 9000. En su momento en Argentina había 9, actualmente no hay. Fíjense, yo hice una comparación de lo que había hace unos años y lo que hay ahora. Obviamente que nuevas certificaciones comenzaron a implementarse, pero fíjense, los principales países son India, 3.200, Italia, esto es muy interesante, vale una anécdota si quieren, nunca pude saber por qué Italia estaba en uno de los principales, cuando Italia obviamente es el país que más pymes tiene. Italia adhirió a esos protocolos, la S 8000 y protocolos parecidos, hechos ad hoc para pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque los municipios de Italia empezaron a exigir a las empresas, si querían tener algún subsidio o alguna desgravación impositiva, que adhirieran a alguna certificación de este tipo, digamos, que garantizara que no había discriminación, que no había trabajo infantil, los que tuviese un sistema de gestión de calidad, entre otras cosas. Esto me lo dijo una certificadora, la responsable de ese 8000 hace muchos años en una entrevista que tuve. Allí puede descubrir por qué Italia tiene esa cantidad. Hoy por hoy es el primer país, muy cercano a China. Otra de las normas también conocida es Accountability 1000, A1000. Esta norma, que en su momento tuvo bastante éxito, luego desapareció y hace pocos años volvió a aparecer, se plantea al revés, se plantea cómo impacta la empresa en sus stakeholders. Vamos a poner como stakeholders a sus vecinos, a sus consumidores más cercanos, a su cadena de valor. Entonces le pregunta a sus stakeholders qué esperan de la empresa.
Piensen ustedes en una empresa de ladrillos, ¿sí? Que está ubicada en un pueblo, vamos a imaginarnos. Entonces se le pregunta a los vecinos qué esperan de la empresa, van a decir un par de cosas. Uno, espero que tomen gente local, por ejemplo. Espero que no hagan ruido a las 6 de la mañana cuando pasan con sus camiones. ¿Sí? Espero que no rompan los caminos y si los rompan, que los arreglen y que hagan nuevos caminos, entre otras cosas. Y a partir de eso se construye esta norma. Es bien interesante, es auditada y es certificada. Bueno, ya vamos a pasar a, estos son los loguitos de la norma, de la AMIR. Y ahora pasamos a uno que sí, que es muy conocido, que es la iniciativa del reporte global, el GRI, y que el GRI lo que hace es promover la elaboración de memorias de sostenibilidad. Se trata de la triple cuenta de resultados. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de económico, social y ambiental. Se trata de que las empresas efectivamente puedan responder a estas tres cosas: económico, social y ambiental. ¿Sí? El GRI nace en 1900, a fines de los 90, cuando aparece la responsabilidad social, en primer lugar auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En su momento había más de 14.000 empresas que adherieron a esto. En Argentina hubo muchas, en Argentina se reportaron 260 empresas. En realidad, yo les cuento un detalle. Las empresas no era necesario que estén auditadas por el GRI. Entonces, muchas analizaban el GRI. Les voy a mostrar alguna cosita más. Hoy se habla del G4 como la última de las normas del GRI. También se habla de la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Es lo que importa. Vamos a poner un ejemplo. Alguna vez hice un análisis en algunos supermercados, me tocó ir a Brasil analizando un poco este tema de la responsabilidad social. Un supermercado muy grande decía que tenía un programa de responsabilidad social muy importante y cuando hablaba de medio ambiente, en el Pacto Global, informaba que había cambiado en varios de sus supermercados, de sus sedes, digamos, los, las bolsas de plástico por bolsas de madera. Obviamente esto es muy importante. Sin embargo, diría que no es lo que importa. Lo que importa es cómo tratan a sus desechos ese supermercado, que obviamente los desechos son muy importantes. Entonces, el GRI se fija en eso. Este es un cambio de hace pocos años y mira lo que importa. ¿Sí? Y lo que tiene de interesante el GRI que tiene categorías muy específicas para cada tema. Por ejemplo, para energía, para el agua. Se pregunta cuánta agua gastó la empresa el año pasado y cuánta agua disminuyó en su producción este año. O sea, tiene indicadores y eso hace mucho más fácil las mediciones y el control. Cuánta gasolina, cuánta nafta gastó el año pasado y cuánta gasolina gastó este año, cuánto redujo, ¿sí? Entre otros aspectos. Tema de los empleados, bueno, tiene categorías para todo. El GRI es uno de los más detallados en cuanto a informes. Bueno, ya vamos a ir terminando, nos queda poquito. Voy a dejar un ratito para preguntas, si que las hay. Eh, Comercio ético. Antes de hablar de comercio justo, hablamos de comercio ético. ¿Por qué? Ustedes muchos saben que es comercio ético, comercio justo, fair trade, y sin embargo en la Unión Europea se comenzó a preguntar si ese comercio justo implicaba que todos los que no lo tenían era comercio injusto. Y sin embargo no es así. ¿Sí? Por eso se habló de una nueva definición y que tiene que ver con el comercio ético. Y hacer las cosas bien. Dice, es un intento consciente de adaptar las actividades comerciales de producción hasta toda la cadena de una empresa, organización o individuo un conjunto de valores éticos. Esto fue en el 2006 que sacaron esta definición. Por eso dice que aproximadamente en aquel momento se hizo un estudio que el 5% de las empresas a nivel mundial tenían algún tipo de protocolo, ¿sí? De calidad, de responsabilidad social, de sostenibilidad, que podían garantizar que se adherían a un conjunto de valores éticos. Hablaba bueno, del 5 al 7%.
Y ahora sí hablemos de comercio justo, que es efectivamente los sellos más conocidos. Eh, eh, Aquí lo ven, este sello es de Fairtrade, Comercio Justo México, ¿sí? Es un sistema integral que tiene por la finalidad el desarrollo sustentable para personas excluidas, ¿sí? El comercio justo empezó a fines de la década del 60 a través de pequeñas ONG en Holanda, en Suiza, etcétera, que vendían productos en una cooperación norte-sur. En el norte, esas ONG que trataban de vender directamente productos en los países desarrollados para que le llegue la mayor parte del precio a esos pequeños productores de los países subdesarrollados. Ese era el primer objetivo. Luego se comenzó a desarrollar protocolos. Eh, bueno, hoy por hoy no nos vamos a detallar demasiado. Hay organizaciones de pequeños productores que son, es el, le diría, el concepto primigenio de comercio justo, y también hay comercio justo para empresas con trabajo contratado, ¿sí? Hay mucha discusión al respecto, hay gente que le parece mal. En la práctica es lo que está ocurriendo hoy en día. Fíjense, este es un esquema en el 97, recién se creó FLO, la Organización de Certificadoras de Comercio Justo. Este es un cuadrito interesante que yo lo doy en mis clases, no nos va a dar tiempo para hablar, pero compara cuál es el consumo ético en el Reino Unido, ¿sí? Y habla de comidas y bebidas éticas, no solamente de comercio justo, ¿eh? Productos orgánicos podrían entrar dentro del comercio ético, comercio justo propiamente dicho, huevos de corral, alternativas vegetarianas, este, pescado sostenible, alimentos de boicot. Esto es bien interesante. Este, Organizaciones sociales que justamente lo que están haciendo es diciendo no coman este alimento porque proviene de empresas que deforestan, etcétera, etcétera, etcétera. Hogar verde, transportes ecológicos. Hay mucho para hablar. Fíjense, hay una cantidad de sellitos de todo tipo. Hoy hay empresas que están ofreciendo sellos privados, símil comercio justo. Fire for Life es un ejemplo, Natural Fire es otro. Hay un sello que se aplica a organizaciones de pequeños productores, que lo que certifica no es el producto en sí mismo, sino a la organización. Las 10 reglas del comercio justo, ya de nuevo empezamos a repetir cosas que venimos viendo en el Pacto Global, el socio de la contabilidad. Fíjense, el primero, reducción a la cadena de intermediarios, que esto sí es exclusivo del comercio justo, junto con el pago a un precio justo. Da mucho para discutir este tema. Condiciones laborales dignas, sin discriminación, condena de cualquier forma de explotación infantil, relaciones comerciales a largo plazo, en el caso que se pueda pago por adelantado de la mercadería, en el caso de empresas de que tienen mucha mano de obra en cosecha, inversión de los beneficios, de una parte de los beneficios del desarrollo de la comunidad y productos de calidad. Esto es lo que aparece en Italia, productos de alta calidad, alta dignidad, alto mercado. Y esto es una derivación del comercio justo, que me pareció muy gracioso cuando salió esto, sexo sostenible le llaman, que son preservativos, no son de comercio justo, pero sí, fíjese cómo los promocionan. Amigables ambientalmente, no tienen derivados animales, son veganos, ¿sí? Tienen dióxido de carbono neutral, esto es interesante. Es un uso no previsto del comercio justo, sin embargo, esto que fue originalmente en Alemania también está en Francia y está en otros países de Europa. También hay otros detalles que no vamos a meternos. Hay ciudades y pueblos por el comercio justo. Hay casos interesantes de responsabilidad social. Fíjense, la leche equitable en Francia, ¿sí? O el caso de Rural Mullier, una marca de leche gallega hecha por mujeres. Bueno, hay guías para multinacionales. También hay la OCDE, los países de la OCDE, que son los países más desarrollados, han hecho unas guías específicas y que tienen que ver con relaciones laborales, con medio ambiente, con sobornos.
Esto es específicamente para empresas grandes, y empresas grandes que por ahí tienen su sede en los países en desarrollo, pero también comercian y producen en países en desarrollo. También hay lugares en donde se puede denunciar a estas empresas grandes si el consumidor piensa que no cumple con alguno de los principios del código, son códigos de conducta. Bueno, no nos vamos a meter, ya nos pasemos de la hora. Inversión socialmente responsable, hay fondos solidarios, cómo se premia a las empresas que invierten en empresas que tienen ética, que tienen valores, fondos de pensión con criterio de responsabilidad social. Hoy cada vez hay más. ¿Y cómo invierten? Hay tres criterios. Criterios negativos. No invierten en determinadas empresas, como por ejemplo tabacaleras, que producen armas o alcohol, nuclear, etc. Criterios positivos. Invierten en aquellas empresas que son activas en el ámbito social o ecológico y criterio del mejor de su clase. Invierten en las mejores empresas de cada sector en relación a prácticas de responsabilidad social. Estos son ejemplos de rutas. Este es un caso de una ruta productiva que involucra turismo y producción, y que involucra todas las cuestiones que venimos hablando. Dónde comer, garantizar que las empresas tienen buenas prácticas, tanto comerciales como buenas prácticas de inocuidad, buenas prácticas de manufactura, productos de la agricultura familiar, arte y artesanía, que el arte y la artesanía de los lugares se muestre también en los hoteles. Yo justamente trabajé en Ecuador hace unos años, trabajando en un proyecto específicamente de este tipo, cómo acercar a los productores al turismo y viceversa. Los alojamientos, la agroindustria. Y bueno, se crearon varios sellos, ¿sí? Esta es la última diapositiva en texto. Y fíjense, cómo armamos un esquema de diferenciación estratégica por calidad a nivel local. Los sellos pueden ofrecer responsabilidad social, obviamente, historia, cultura, tradiciones, diversidad biológica, zonas y climas heterogéneos, paisajes, servicios. Podrán tornarse esos valores naturales o históricos en valores que diferencian productos, proyectos, zonas, regiones. En buenas prácticas agrícolas se habla hacer las cosas bien y contar quién soy. Ahora se amplía contar quién soy, qué hago, cómo lo hago, mis valores, mi historia, y dar garantías de ello. Por eso son algunas fotos de campo. Esta es una foto que yo tomé en Tijuana, México, de productores que se preguntaban, que tenían buenas prácticas, tanto buenas prácticas agrícolas como buenas prácticas de manufactura, en todo su proceso eran productos orgánicos, y que exportaban desde Tijuana productos orgánicos a Estados Unidos. Yo fui a dar unas charlas sobre responsabilidad social, esto fue allá por el 2012, y me pidieron una charla para productores en la zona de San Quintín, por si alguien conoce, de México, y los productores lo que querían saber es cómo avanzamos. Nosotros sabemos producir, sabemos buenas prácticas agrícolas, producimos en forma inocua, pero los supermercados, a la gente que le vendemos en Estados Unidos, nos está empezando a pedir mucho más cosas: horarios de trabajo, prácticas laborales, temas de salud laboral, cómo, cómo opera esa empresa con lo que lo rodea, con el ambiente que lo rodea. Bueno, eh, yo lo que les sugería en aquel momento, digo, mire, si quieren aprender, primero métanse en el Pacto Global. Ahí van a conocer otras empresas y van a poder aprender sobre responsabilidad social. Bueno, gracias. Aquí les dejo una frase de un poeta de San Juan. Yo no dije dónde estoy, yo estoy en San Juan, Argentina. Este, y dice: por el lazo del ojo me voy sobre la gente y le planto en la vida el alma de este suelo. Allí veo, y ahí ahora empezamos con las preguntas. Esto va a estar grabado, así que se los dejo. Ortega yo, si no me equivoco, es un exalumno diplomado que dictamos hace muchos años, un buen exalumno. Si querés te damos la palabra a Ortega yo. Dale.
Qué gusto saludarte. Y ya sabes, Ay, siempre no, no, con el gusto de... no te escucho bien, no te escucho bien. Ortega, ¿podés subir el volumen? A ver ahora. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, con el gusto de saludarte siempre. Mira, yo aproveché y de manera un poco ventajosa, quería tomarte con el mayor tiempo posible y con la mayor energía para, pues, preguntarte un poquito sobre un tema que va muy relacionado con esto. ¿Cómo ves ahora tú en este trayecto que te hemos podido seguir? Esta nueva forma de responsabilidad social para el agro que ahora está necesitando de unas certificaciones como APSCA, como SMETA, que vaya, desde la entrada de nosotros como consultores ya es complejo, ¿no? Porque dicen, a ver, si no estás junto a un egresado, titulado o alguien que sepa o que ya esté certificado, por ejemplo, en el caso de APSCA, y no te invita, tú no puedes certificar. Esa sería una de mis primeras preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu postura o qué nos podrías comentar al respecto? Y en segundo, hablando de las prácticas de responsabilidad social y el entorno, porque no solamente es el entorno del productor, sino de todo lo que engloba la industria, por ejemplo, en el caso argentino, ¿no? A últimas fechas. ¿Cómo tendríamos que interpretar una responsabilidad social cuando la producción de granos en Argentina termina en Bolivia con por el contrabando que hay, por la caída de los precios, porque mucha gente ha permitido ese tipo de comercio? ¿Cómo entonces, en ese escenario particularmente, podemos nosotros generar una estrategia de responsabilidad social que pueda dar certidumbre tanto al comprador como al vendedor, y en este tema de crisis eh, económica no se vulneren más los derechos que se han venido haciendo con esa práctica? Entonces, hasta ahí, A Gustavo. ver, es mucho lo que pregunta. Bueno, eh, a ver, el caso de Smeta, que parece que más conozco, en realidad lo están exigiendo para grandes empresas y para medianas empresas, ¿sí? Y las certificadoras, a ver, como dije en la primera diapositiva, está el negocio de vender ética, ¿sí? Y las certificadoras, obviamente que tienen cursos para tener a sus auditores en SMETA, ¿sí? Por ejemplo, yo en mis cursos alguna vez traje a alguna auditora de SMETA que nos cuente un poco el protocolo, etcétera, ¿sí? Eh, es muy difícil. Lo que te diría en concreto es cómo esto opera por exigencias en general de los países o de las cadenas de valor, ¿sí? En el caso del pescado en Esmeta está muy exigido, por ejemplo, en Chile, ¿sí? En empresas de pescado en Chile. Me imagino que en México lo mismo, desde donde estás tú. Eh, yo creo que ahí nos toca, lamentablemente, que capacitarnos y buscar la forma de ser auditores certificados de esas empresas. Vos fíjate que ahora en muchos países los gobiernos, y me corro un poquito, pero porque también tiene que ver con lo que estás diciendo, eh, ya los gobiernos están exigiendo que, que las empresas, por ejemplo, alimentos primarios, responsable que haya cursado un curso oficial de buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Eh, Esto es interesante porque ya se ha cambiado la óptica. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse. Y lo interesante es que estos cursos, primero decían que lo iban a exigir, hoy en Argentina no lo están exigiendo, pero es algo que se viene, evidentemente, de estar certificados. Eh, Ese era un tema de la pregunta. La otra, bueno, lo otro, ¿qué es lo que pasa con las cadenas de valor? Y es terrible lo que pasa en las cadenas de valor y pasa en nuestros países y van productos de todo tipo, pasan de un país a otro y van de contrabando y no pasan. Eh, pero
pero hay empresas que trabajan bien también, digo, para poner las dos caras de la moneda. Y hay empresas también que certifican y a pesar de todo, eh, hacen greenwashing. ¿Sí? Esto es, muestran lo que no son. ¿Sí? Como alguien dijo en una diapositiva que yo antes mostraba, eh, bueno, la ética es como la cosmética, es mostrar lo que uno no es. ¿Sí? Pero bueno, así que de nuevo, ahí toca, toca difundir, toca capacitarse, toca mostrar, y toca también que los gobiernos y las municipalidades lo exijan, ¿sí? Obviamente, porque en la cadena de valor, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ahora nos está preocupando a muchos en el mundo, que es esta exigencia de la Unión Europea de la debida diligencia, esta exigencia de la no deforestación, hoy ya hay protocolos y hay muchos países que se están desarrollando, imagino que en México también, ya no lo conozco tanto, eh, protocolos, el BISEC en Argentina es un protocolo que lo ha desarrollado varias cámaras, entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera, etcétera, y que está agrupando a gente que produce soja, dicen que también ganado vacuno, para poder garantizar de llegar a toda la cadena de valor hasta que llegue al productor. Yo me imagino esto en países donde he trabajado, como Ecuador, o bueno, México, o Guatemala, con pequeños productores de café, por ejemplo, o de cacao, que, que, que tienen media hectárea. ¿Cómo hacer para garantizar la trazabilidad cuando el café se une a otros granos de café o el cacao en baba se une a otros cacaos? ¿Cómo garantizar toda esa cadena? Con la soja pasa lo mismo, ¿no? Con la soja, aunque no hay tan pequeños productores, que los hay, pero digo, ya sería un poco más fácil, pero aún así, ¿cómo identificar un productor de 100 hectáreas donde hay que hacer una georreferenciación con un sistema en donde identificar los puntos en donde está ese producto, esa soja que viene de ese campo? Si ustedes, yo me imagino un productor de café que tiene árboles que cuidan, que están debajo, que están por encima del café porque es café de sombra. ¿Cómo hacer para identificar eso? Bueno, eso va a ser muy, muy complicado. O, por ejemplo, otro tema, ¿qué va a pasar con el, me disculpan los de Argentina, pero estoy hablando ahora para otros países, ¿qué va a pasar con el cacao? Que hoy el cacao para otro triplicó su precio a nivel mundial, ¿sí? Eh, Obviamente que los productores de cacao no les importa mucho esta trazabilidad, salvo que lo paguen mucho más que lo van en la Unión Europea que lo pagan en Estados Unidos o en Canadá o en Japón. Pero de nuevo, son exigencias que se vienen. ¿Sí? Y yo me estoy olvidando de algo, y ahora abro las restos de las preguntas, que es, que es comentarles, si no me van a matar a mí, que es comentarles este curso que le vamos que estamos dictando y que vamos a dictar, que es un curso asincrónico, un curso corto sobre calidad y responsabilidad social. Todo lo que vimos hoy lo vamos a agrandar durante un mes, digamos, si vamos a ponerlo. Este, eh, eh, Así que bueno, este es el curso, digo, para que lo vean. Este es el campus virtual, ¿sí? Un campus virtual nuestro, de Sendero Virtual. Bueno, hay otros cursos como agroecología, un curso tema ambiental específico que lo va a dar Silvio Monteleona, no sé si está por ahí. Después Javier me avisa si está, así le doy la palabra. Vamos a entrar a este, que es sustentabilidad, responsabilidad social en el agro. Bueno, este es el curso, ¿sí? Que hacemos, grabamos las clases en el Zoom. Hay tareas, ¿sí? Hay módulos. Vamos a entrar al primer módulo para que lo vean, porque hay varios que me han preguntado que querían ver de qué se trata, ¿sí? Objetivos. Vamos a aplicar acá para verlo en Zoom en directo. Bueno, este es aquí me ven a mí, pero más abrigado, ¿sí? Una mesa de ayuda y un chat.
Bueno, aquí este es una diapositiva que yo tenía sobre la justicia. Bien, bueno, aquí hablamos de ética de mínimos, las lecturas, los derechos humanos emergentes que hablamos antes, ¿se acuerdan? Bueno, y yo me callo la boca. ¿Alguien quiere hacer? Javier, moderalo vos. Sí, teníamos algunas preguntas en el chat. Por, a ver, lo voy a abrir. Tenemos una pregunta de Humberto Peraza Villarreal de México. Quisiera profundizar en un tema importante, los organismos genéticamente modificados y el uso del paquete tecnológico asociado, incluido el controvertido herbicida glifosato. ¿Cómo podemos garantizar la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos en este contexto, especialmente considerando los impactos negativos documentados en el medio ambiente y la salud humana en diferentes partes del mundo debido a los OGM? Bien. Bueno, sobre esto vamos a ver dos cosas. Una, en la pelea por los OGM, les diría que es una pelea que entre comillas llevamos perdida. ¿Por qué? Porque todavía no se ha demostrado, y algunos seguramente, y hay casos que sí, ¿eh? No quiero entrar en controversia porque no es un tema que yo domine, hay gente que sabe mucho más de esto, pero sí hubo una pelea por los OGM y también por las hormonas entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿sí? Porque Estados Unidos, Argentina, produce con el herbicida glifosato eh, y con una soja, pero también con otros productos, también con OGM, como el maíz, por ejemplo, y otros, el girasol, ya hay cada vez más, hay trigo, etc. Sobre esto hay controversias, se hizo un panel en la Organización Mundial de Comercio, es muy interesante leer los paneles sobre este tema. Eh, Obviamente que los países tienen derecho a no permitir la entrada de OGM, ya sea semillas o productos que hayan sido sembrados o aplicado OGM en el proceso, ¿sí? Perdón, aplicado glifosato eh, para soja o maíz que contienen OGM en sus genes, ¿sí? Eh, Eso por un lado, los países pueden evitarlo. Hasta incluso hay países donde se permite el ingreso de alimentos balanceados. Ejemplo, Ecuador. Corríjame si es así, por lo menos en un tiempo era así. España creo que pasa lo mismo. Se permite el ingreso de alimentos balanceados que provienen de Argentina, que tiene OGM, por ejemplo. Me refiero a harinas de soja u otro alimento balanceado más complejos. Eh, en la medida de que permiten productos procesados, pero no permiten que en su país se siembre OGM. Por ejemplo, en México no se permite la semilla de maíz OGM, en Ecuador pasa lo mismo, en muchos países pasa lo mismo, en Bolivia pasa lo mismo, según entiendo. Eh, Eso por un lado. Por el otro, hay un trabajo que yo daba en mis clases que fue muy interesante, no me acuerdo ahora el autor, no sé por qué me suena que uno de los apellidos de uno de los autores era Barbado o Barbudo, creo que Barbudo, el apellido. Un español que hace que toma un organismo, una estadística de la Unión Europea que le pregunta a los consumidores sobre los principales problemas de los OGM. Esto enfocado desde el lado de los consumidores. Me pareció muy interesante ese estudio, porque lo que más cuestionan no solo es el tema de la salud, sino que en realidad que el beneficio no iba a los productores, sino que iba a las grandes empresas, tanto de herbicidas como a las empresas de semillas, como a las grandes empresas que producían alimentos en gran escala, ¿sí? De nuevo, no hago un juicio de valor, estoy contando un estudio que me parece interesante, que es otro aspecto de los OGM. Ahí alguien, bueno, espero haber contestado a medias
Humberto, disculpa si no soy demasiado preciso en los términos, ¿sí? Ventas sin que están aquí. Alguien pregunta, bueno, dice, nos comparte las diapositivas, vamos a compartir directamente el video en YouTube y a todos los que se inscribieron en la charla se los vamos a enviar el video. Va a estar libre en YouTube para cualquiera que lo pueda escuchar. A ver qué más. Bueno, a ver. Aquí María Rojas dice, en algunos países de Europa los productos los venden afuera de las granjas sin la presencia de los agricultores. ¿En América Latina se podría llegar a realizar ventas sin que estén presentes? Bueno, en La Plata, de hecho, se hacen. Las ferias productivas, locales, muchas veces tienen productos de los productores en Ecuador, en Argentina, México, Guatemala, y a veces son productores y a veces no son productores, ¿sí? A veces yo trabajé en Ecuador, en la zona de Imbabura, por ejemplo, eh, una zona con muchos productores indígenas, y me tocó trabajar con un grupo de productores de los indios Otavalos, por ejemplo, eh, que, eh, que ellos tenían su propia feria, ¿no? Un grupo particular, ¿no? Los indios Otavalos hay de muchos tipos, hay hasta textiles Otavalos. Eh, pero estos eran productores agrícolas que producían sin herbicidas, orgánicos, sin certificación, vendían en su feria y la idea de ellos era, y por eso me reuní con ellos un tiempo, para el armado de un sello que los identificara, ¿sí? El asunto era quién certificaba ese sello. Obviamente que una certificadora les resultaba muy caro y ahí lo que hicimos fue intervenir al gobierno local, intervenir alguna universidad, intervenir alguna ONG que garantizara que esos productos no solo que eran orgánicos, sino ahí hablamos también de responsabilidad social. Vale el comentario. Yo le hice la pregunta en una charla en el campo con ellos, tengo alguna foto al respecto, les dije, cuéntenme un poco cómo es su vida, ustedes cómo ayudan a su gente, cómo se ve eso, cuéntenme ejemplos. Y por ejemplo, me contaban que un productor contó que una vez a la semana iban a trabajar, no todos, sino algunos, a un grupo de productores ya viejos que les costaba trabajar en el campo, los iba a ayudar gratuitamente. Entonces, yo lo que les decía que ese tipo de cosas tenían que estar en los sellos, ¿sí? Tenían que valorizarse, porque justamente eso muestra que son buena gente, que respetan a sus mayores, etc. ¿Sí? Bueno, creo que nada más, ya se hizo muy tarde. Y si hay alguna otra pregunta, bueno, ya dejo la palabra. Si quieren, dejamos acá. ¿Está Silvia Monteleone, Javier, o no? No. Creo que hubo demasiada gente, pero bueno. Silvia Monteleone es otro de nuestros compañeros, residente en el Chaco, una zona en Charata, una zona compleja se las hay, que, bueno, que va a dar un curso sobre medio ambiente. Aquí habla Raúl Poma sobre el comercio justo para los pequeños productores. Sin duda que el comercio justo es una forma de salir de la pobreza para los pequeños productores. Pero cuidado, no solamente el comercio justo fair trade, sino otras formas del comercio justo. Los productos de primera venta, cómo acercarnos a los consumidores. En la medida, a veces me preguntan, ¿es imprescindible el comercio justo? Yo digo que no. Yo digo que depende cuál sea mi volumen de ventas, cuál sea la demanda a la cual quiero acceder. Obviamente que si quiero acceder a una demanda de la Unión Europea, tengo que tener o juntar, como pasa en Argentina con los productores de miel, tanto de Misiones o en Guatemala la miel maya, eh, o por ejemplo
Estoy pensando en Santa Fe, la miel de Santa Fe, que son grupos, o el vino de La Rioja de Comercio Justo, pero son cooperativas muy bien organizadas, de una gran cantidad de cientos y en algunos casos de miles de pequeños productores, y que sí es viable que generen volumen, que generen oferta, como para acceder a un sello, que puedan pagar un sello, que se pueda pagar el transporte, que se pueda acercar a una demanda en países más desarrollados. Pero también hay otro comercio justo, ese comercio justo más, les diría, más cercano, más común, más, más de la gente de a pie, y que esa creo yo que es nuestro deber, que es nuestra, como profesionales, digo, como técnicos o como lo que seamos, es nuestro deber de tratar de empoderar a esa gente, identificándolos, diferenciándolos. ¿Cómo se diferencia? A través de todas las cosas que hemos visto hoy, ¿sí? No solo que garantizar que no tengan trabajo infantil, que no tengan, este, que no tengan, que apoyen a las mujeres, que, que protejan el medio ambiente, que, que, que respondan a su cultura, esta cuestión de la biocultura, de la relación con los grupos indígenas. Bueno, creo que hay muchísimo, hay muchísimo. Alguien me preguntó por el correo, lo voy a escribir en el chat, igual va a estar en el... A ver si lo puedo... A ver si puedo escribirlo. Si no lo escribís vos, Javier. Yo ahora lo envío. Ah, por favor. Sí, ahí está, ya pude. Gustavo.cecilio@gmail.com. Lo escribí de nuevo. Bueno, dejamos aquí. Gracias por participar. Les pido disculpas por la demora, por hacer esto muy largo. Luego Los espero en el curso. les enviaremos a todos la grabación de la clase junto con el link de inscripción para quienes quieran realizar el curso, y también van a acceder a un descuento extra por haber participado en esta charla. Así que les vamos a estar enviando todos los detalles. Bueno, gracias a todos de nuevo. Ya me quedo sin voz y hasta pronto.